particularmente a los traductores, la novela de Gilles Ramy, Alegra, que acaba de salir por Interzona, después de un larguísimo proceso de traducción, muy peculiar. Un poco tengo la sensación de que este pequeño rompecabezas de caritas es un poco una imagen del pequeño rompecabezas de la historia de esta traducción. Quería consagrar unas pocas palabras al libro como pequeño reflejo de mi propia lectura, antes de darles la oportunidad a los traductores de que nos cuenten la experiencia de traducción y que nos metan más profundamente en la novela. Es la escritura de Ramy, escritor suizo de lengua francesa, que falleció en 2017. Es una escritura absolutamente potente, de una plasticidad realmente asombrosa para contar la interioridad de los personajes y la interioridad del mundo que lo rodea, en particular esos otros personajes que son las ciudades. Primero Arles, la que algunos aquí conocemos bien, y luego especialmente Londres. Las imágenes de Londres son de un vértigo, de una fluorescencia absolutamente pregnante y de muchísima belleza, de una dolorosa belleza, que retrata un poco el estado del mundo en la época en que vivimos, ¿no? En cierto modo, Alegra es una especie de thriller moral, donde el principal enigma es quién terminará por ser este personaje que se está construyendo delante de nosotros, delante de nuestra mirada. Este personaje que lucha por fijar una especie de identidad y que durante gran parte de la novela, no quiero spoilearla, parece desbarrancar en la disolución de su propia individualidad, de su subjetividad. Hay, por supuesto, otros elementos de thriller que no son específicamente morales, pero la principal incógnita es quién terminará por ser este que habla. Y en ese sentido, esta novela es una gran exploración, un gran acto de conocimiento, un poco dentro de la gran tradición europea que Milan Kundera considera la civilización de la novela. Él dice que es la novela la que nos enseñó a ponernos en los zapatos del otro y a suspender el juicio y privilegiar el conocimiento por sobre el juicio. El profundo conocimiento que en el que llega a sondear dentro del alma de este personaje argelino de nacimiento, criado en el sur de Francia y radicado cuando leemos la novela en Londres, en la Londres de la época de los Juegos Olímpicos de 2012, signada por un lado por una especie de frenesí consumista y por otro lado por los terribles contrastes sociales en plena crisis migratoria, con una acentuación de la desigualdad, el despojo, la humanización. Quiero leer un brevísimo fragmento de Ramy que pertenece a otra novela, a Béton Armé, que las traductoras y traductores incluyeron en su nota de traducción final, porque me gusta mucho cómo describe allí su descubrimiento de la ciudad. Ramy padecía una enfermedad de los huesos, tenía un problema de nacimiento que lo convertía en un ser terriblemente frágil, que durante mucho tiempo estuvo, digamos, confinado a su propio interior, tanto en un plano vital como en un plano literario. Y a partir de una residencia de escritura en Shanghái,
descubre el mundo exterior y comienza a correr, si he entendido bien, una vida muy riesgosa para él, pero que alimentará profundamente su literatura y lo convertirá en quien fue, de quien nos van a hablar más tarde los traductores. Para que se den una idea ya de un pequeño fragmentito de prosa de Ramy y de su vínculo con las ciudades. El mapa de la ciudad, dice, es un corte de cerebro de la humanidad. Los lugares que muestran, las plazas y los bulevares, esos espacios de realidad tangible, son también aquellos en donde se producen las cosas que no se ven, los besos que se intercambian en los muelles, las ratas muertas en el callejón y el aluvión tumultuoso de los pensamientos bajo la máscara de los rostros. Bueno, con esta pequeña introducción paso ahora a presentar a los autores y después vamos a conversar con ellos sobre esta novela y sobre el originalísimo proceso de traducción a 12 manos, a 6 voces, mejor dicho. Silvia Calabrese vive en Buenos Aires, es profesora de letras y traductora francés-español, dio clases de traducción general en lenguas vivas, actualmente da cursos particulares de francés. Mariana Arzate vive en Querétaro, México, traductora literaria francés-español, también ha dado clases de traducción y literatura. En la actualidad está estudiando una maestría en psicología clínica. Miguel Márquez es andaluz, vive en Nueva York, y ha sido traductor editorial de inglés y francés y docente universitario en España y los Estados Unidos. Melina Blockstein es argentina y vive en Francia desde 2018, traductora literaria y técnico-científica en francés y trabaja de forma independiente para agencias de traducción y editoriales. Julia Tomasini es argentina y vive en Buenos Aires. Es doctora en letras, traductora y astróloga. Da clases de escritura y literatura y escribe teatro. Y Ezequiel Martínez Colodens es traductor científico literario del francés, inglés y español. Es egresado de lenguas vivas, traduce de manera freelance y remota textos literarios y de ecología para editoriales argentinas y científicos técnicos para agencias internacionales. Todos nosotros que hemos alguna vez traducido, sabemos que los proyectos de traducción a veces tardan muchos años en concretarse, hasta que encontramos un editor cómplice, ¿no? Entiendo que este proceso de traducción se inicia, su prehistoria comienza en la Escuela de Otoño de Traducción Literaria de 2016, ¿verdad? En presencia de su autor, Philippe Ramy, que había sido invitado para presenciar y participar de este taller coordinado por Estela Concili y Lucila Cordón. Lucila, perdone. Que es la instancia que inicialmente los reunió. Me gustaría empezar por pedirle a Mariana Arzate, de México, que nos cuente un poco sobre la vida y obra de Philippe Ramy, para introducirnos en este personaje que ustedes iban a conocer y comenzar a querer, junto con la admiración por su literatura, en ese encuentro en 2016. Sí, gracias, Ariel. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Pues Philippe, cuando lo conocimos, causó creo que un profundo impacto por su amabilidad, era una persona muy inspiradora, y creo que cuando lo empezamos a leer más, nos dimos cuenta de que su inspiración venía de este gran dolor que vivió durante toda su vida. Durante mucho tiempo, él, por su enfermedad que comentas que tenía, vivió en su casa, y las letras eran como su conexión con el mundo, era su manera de vivir. Entonces, en su literatura había como toda una búsqueda de sí mismo, y él mismo comentaba que en esa primera literatura temprana hablaba mucho de su dolor, de cómo él iba
sintiendo el mundo, ¿no? Y no fue hasta que tuvo esta invitación para ir a China que de repente se volvió en este escritor viajero, ¿no? Y empezó a como interesarse por esta cuestión de las ciudades, de cómo se viven, de cómo conectamos con las masas. Y su estilo es... Yo le pregunté cuando estaba ahí con él en la experiencia de traducción, hasta qué punto era autobiográfico, y él me contestó que todo tenía que ver con su vida, ¿no? Con cómo él iba viviendo todo, cómo él lo iba viendo. Creo que tenía como esta restricción de movimiento. En su observación era como súper amplio, ¿no? Y eso se alcanza a ver mucho en sus idas y vueltas, en su estilo, a veces muy poético, a veces muy entrecortado. Sí, bueno, les contaba que en un principio en el taller éramos 12 traductores los que habíamos participado, que entre estos 12 participantes que éramos, habíamos trabajado con 6 fragmentos distintos, es decir, había un par de traductores por cada uno de los fragmentos. Y bueno, durante el taller estuvimos debatiendo, y bueno, un tema que surgió, y acá es que debatíamos con Julia, que surgió mucho, fue el de las diversas variedades del español. Y ya un poco, cuando estábamos terminando el taller, estaba esta idea un poco utópica de pensar, bueno, ¿qué pasaría si de pronto todos juntos nos pusiéramos a traducir esta novela? De hecho, fue un poco algo con lo que cerramos también la Escuela de Otoño, ¿no? Con una traducción de un fragmento de estos que habíamos trabajado a las variedades que estaban presentes en el taller, que era la rioplatense, la de España y la de México. Pero en ese momento estaba un poco en el aire. La idea de la publicación creo que surgió de vuelta con más fuerza en el momento en que falleció Philippe, y se empezó a gestar de alguna manera como un homenaje, ¿no? Traducirlo. Y pasó algo muy curioso, que es que, bueno, obviamente todo el equipo de traductores que habíamos participado en la Escuela de Otoño estuvimos invitados a participar, pero finalmente los que terminamos llevando adelante esta traducción fuimos un representante de cada uno de esos fragmentos que habíamos trabajado en el taller. ¿Y querés contarnos cómo fue el proceso de traducción en sí mismo? Resumidamente, ¿no? Porque yo tengo particular curiosidad, de hecho me parece una hazaña que haya podido traducir de a 6. Tengo muy remotos intentos de traducir de a 2, que en mi caso no fueron demasiado felices. Así que tengo una curiosidad enorme por saber cómo se logra convertir, de cierto modo, 6 voces en una. ¿Querés describirnos un poco ese proceso, cómo se organizaron, cómo se dividieron el libro, una vez que tomó forma la idea de traducirlo completo? Que no sé si tuvieron un editor a la espera desde que se tomó la decisión de largarse, o si eso vino después. También podés mencionarlo, aunque voy a seguramente preguntar algo más sobre eso más tarde. Sí. Bueno, primero me parece interesante aclarar que creo que el propio carácter fragmentario de la novela nos ayudó mucho a esta tarea de dividirla, que por ahí otras obras no se prestarían tanto, pero en este caso, entre que, como te comentaba recién, ya habíamos traducido cada uno un fragmento, y que la novela, como está dividida en capítulos, y bueno, las características facilitaban la división, bueno, lo que hicimos fue tomar un grupo de capítulos por cada uno de los 6 traductores, y en una primera etapa cada uno trabajó por su cuenta con este fragmento que le tocaba traducir. Esto, bueno, ocurrió todo el año pasado. Creo que habíamos lanzado esto más o menos en abril o mayo, y habíamos terminado nuestras primeras versiones para septiembre, octubre más o menos. Y después de esa etapa de traducción en la que cada uno trabajó con su fragmento, lo que hicimos fue en pares intercambiar los fragmentos que habíamos traducido para hacer una primera revisión dentro de un par de traductores, y después de esta etapa de revisión en pares ya pasamos a una revisión general en la que trabajamos todos con el texto completo. Ese trabajo se hacía
hicieron reuniones como esta, digamos, para ir leyendo y discutiendo parte a parte. ¿Cómo era operativamente esa construcción del texto final? Sí, bueno, teníamos un primer archivo en el que habíamos juntado todas nuestras partes ya traducidas, trabajábamos en reuniones por Zoom, o sea que, bueno, esta disposición así de las caras en cuadraditos representa muy bien todo el proceso que vivimos a lo largo de toda la traducción. Y trabajábamos, aparte, con una proyección en pantalla del documento en el que estábamos trabajando sobre la traducción. Íbamos comentando por ahí un poco cada uno a su ritmo, íbamos leyendo durante la semana y después teníamos una reunión en la que leíamos línea a línea toda la traducción y, bueno, comentábamos un poco sobre lo que ya habíamos marcado en la lectura y otro poco de cuestiones que iban surgiendo en la misma lectura y en el debate de la reunión. En ese punto había ya un editor detrás y una decisión de cuál iba a ser la variante de español que iba a predominar. Sí, para esa instancia ya contábamos con un editor. Creo que la primera reunión en la que ya fue tomando forma el proceso y la relación con Interzona fue más o menos en abril del año pasado. Bien. Quería pedirle a Silvia si quería extenderse un poquito más sobre las características del estilo de Philippe Ramy y, por ende, también cuáles fueron los principales desafíos formales y lexicográficos y musicales de la traducción. Sí, bueno, buenas tardes. Digamos que para comenzar, es una novela exigente, exigente para el lector, los futuros lectores lo van a comprender cuando lo lean, y también con el traductor. Ahora, esa exigencia viene a raíz de que la voz del narrador, la voz narrativa, está a cargo del protagonista, es decir, de un personaje que está viviendo un momento crucial, difícil, donde se está buscando a sí mismo, está buscando su identidad. Entonces, lo que notamos, y eso en general, en todos, que esta voz narrativa oscilaba entre momentos de frases largas, periodos largos, descripciones detalladas, con imágenes que creo, vos, Ariel, al comienzo hablaste de plasticidad y es así, ¿no? Imágenes muy cautivantes, muy poéticas, que por momentos alternan cuando el personaje comienza a indagarse en su interioridad y en sus pensamientos. Ese estilo se traduce en frases cortas, desordenadas, más agitadas, no solo en su estructura, sino también hasta en el nivel de lengua, ¿no es cierto?, en los términos que utiliza. ¿Cuál sería la tentación después de venir de estos párrafos tan poéticos y ordenados en el traductor? Quizá mejorar, retocar un poco, prolijar las frases, y de eso tuvimos que cuidarnos. Es decir, recuerdo momentos en que había que parar y decir, no, esta frase está como mejorada y necesitamos traducir ese ritmo alocado, esa respiración entrecortada que cobra el texto. Bueno, yo creo que lo hemos logrado, esperemos, en una lectura que hice, bueno, a partir de poderlo leer en papel, se nota y se vive ese ritmo, eso me dio mucha satisfacción, porque es como una vorágine por momentos. Decimos acá en la nota final a la traducción, que es como una montaña rusa, porque uno
empieza a acompañar a este protagonista por las calles, agitado y preocupado y torturado. Así que yo creo que eso fue el desafío o la dificultad o lo más tentador de esta traducción. Bien, te confirmo que sí, que se lee con ese vértigo y con esos contrastes. No da la impresión de embellecido. Lo que tiene están también por momentos, porque hay mucha intertextualidad, y ya lo van a ver, y mucho término que tiene que ver con lo cinematográfico. En las imágenes hay un juego de luz y sombra. Y para eso tenemos que agradecer las consultas que nos evacuó el marido de Mariana, entendido en cine, Emilio París, que nos ayudó mucho porque hay términos bastante técnicos que tienen que ver con el cine. Bueno. Sí, se percibe ese predominio fortísimo en lo visual, sobre todo esas recorridas por la ciudad, ¿no? Que son una enorme potencia. Sí. Quiero preguntarle a Miguel, al andaluz del equipo. Se lo pregunto a él precisamente porque, primero que está en franca minoría, ¿no? Es cierto, no sos el único no argentino, también Mariana, que viene de México, pero, digamos, sos el único español peninsular y la pregunta es general, podría hacérsela a cualquiera de ustedes, pero te la pregunto a vos porque es donde creo que está más acentuado la obligación, el necesario trabajo de adecuarte a una variante de lengua que no es la tuya. Entonces, me gustaría que me comentes este trabajo de adecuación de todos, de buscar los diferentes fragmentos que estaban escritos inicialmente, variantes muy diversas, llevarlo al rioplatense, el consenso editorial, y qué implicó para vos en particular. Pues bueno, te saludo de nuevo, buenas tardes y a están escuchando en YouTube. Pues la verdad es que fue todo un desafío, fue un trabajo extra que ya empecé a notar, empezó a notar mi compañera, en este caso Julia, de visión en esa primera fase de la que hablaba Melina, en la que nos revisábamos por pares y trabajábamos juntos por pares, pero ya desde antes. A mí me gusta mucho la evolución que tuvo ese enfoque, desde digamos, el juego en el que se convirtieron los últimos días del taller, en el que, además, yo recuerdo que fuimos a la lectura, esta que comentaba también Melina, distintos fragmentos en las distintas variantes de español, con cierta ilusión, como que nos hacía gracia y nos hacía ilusión leer a mí en esas distintas voces. Y en ese momento eso era lo relevante, era como el objetivo y era algo que era quizá lo más interesante en ese momento. Luego yo, no sé si esto es cosa mía o quizá hubo un momento en el que nos propusimos, dejo a mis compañeros si no, tratar de hacer una especie de versión en español, digamos, neutro, pero que realmente eso nunca interesó a nadie del todo, porque al final ya sabemos que ese español neutro, que sabemos dónde está y se le espera, pues tampoco nos emociona y nos subyuga tanto como una variedad propia. Al final, por imperativos editoriales, imperativos culturales y imperativos comerciales, pues obviamente con el trabajo de editorial, de una editorial que trabaja en una área geográfica determinada, pues se trabaja en esa variedad. Y además, que la mayor parte de traductores y traductoras eran de la variedad rioplatense. Entonces, a mí, no sé, me gusta mucho cómo la historia de este proyecto nos llevó por esas distintas etapas. Yo las disfruté todas mucho. La última la sufrí más. La última la sufrí mucho. Se trataba de escribir en español rioplatense. Yo tuve que hacer una previa del trabajo en pareja con otra persona, con Florencia del Campo, una novelista argentina que vive en España desde hace mucho tiempo, para que me revisara una primerísima versión de esos fragmentos que yo había traducido al castellano
tratando, yo ya de por mí, sonar argentino, desastre absoluto, ahí faltaba de todo, sobraban cosas. Florencia del Campo, curiosamente, esto alguna de las compañeras lo puede comentar porque la han conocido, no era la persona ideal, porque ella llevaba, no sé si tú la conoces, Ariel, o... No. Suena, cuando lleva mucho tiempo en España y a eso es a lo que voy. Su español ni siquiera es del todo argentino ya. Y ella habla mucho sobre eso, de hecho, en su novela. Y igual ninguno de los dos caímos en que ella quizá podría haber llegado a decir, no te voy a revisar yo, que te revise uno de tus compañeros del equipo u otra persona argentina que tú conozcas que se dedique a escribir o a ser autor. Ni ella misma era consciente de eso. El caso es que esa versión revisada por Florencia fue la que trabajé con Julia, lo que trabajamos muchísimo, y luego aún en la revisión del texto final completo, pues hubo también más cambios, sí. Mi versión yo lo disfruté muchísimo, fue un esfuerzo ímprobo, creo que al final el resultado fue positivo, aprendí un montón, o sea, aprendí muchísimo sobre, bueno, no solo sobre cómo suena el argentino, el español de Argentina literario, como, en fin, también sobre otras cosas que tienen que ver con métodos de trabajo, con un equipo fundamentalmente argentino, salvo por Mariana. O sea, ha sido un viaje como muy formativo para mí en ese sentido. Bueno, el resultado creo que ha sido satisfactorio. Empezó con un viaje también, porque vos viniste a participar de la Escuela de Otoño. Eso también me llama la atención, puesto que no es tan común de tus connacionales tener una apertura hacia experiencias de traducción donde va a predominar la lengua rioplatense o cualquiera de las lenguas. Exactamente. Total, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el respeto y la admiración intelectual del otro lado del Atlántico, yo creo que es obvia desde hace décadas, pero en el ámbito concreto del trabajo de traducción, la producción literaria es verdad que no hay el traspase distinto o es más unidireccional. Yo creo que precisamente por eso pues fue una de las razones que me llevaron a hacer este viaje y a unirme a este proyecto. Ya desde los principios de los principios. Mariana, levantaste la mano, no sé si el público te vio, pero yo te vi. ¿Qué querías comentar? Sí, quería decir que, bueno, yo soy la otra no argentina, ¿no? Quiero comentar que me volví argentina. No sé qué pasa. No, genuinamente siento que estoy casada con un argentino, entonces eso fue relativamente más sencillo, que también él lleva muchos años viviendo en México, entonces me decía, no sé, todo se me cruza, etcétera. Realmente fue con mis compañeras argentinas con quien más tuve que hacer toda la revisión, pero solo quería comentar sobre mi español de México. Lo que me pasaba es que había cosas que yo no ubicaba, que eran mucho más de México o mucho más pensadas como un español neutro, y que muchas veces en rioplatense me decían, no, eso es re neutro, y yo les decía, pero es que yo hablo así, yo no soy neutra. Entonces sí, tuvimos un montón de conversaciones de esas en las que fue como un negociar hasta dónde íbamos a llevarlo, porque yo les decía, como ponemos esto, alguien en México no lo va a entender, ¿no? O cómo lo podemos manejar de cierta manera, ¿no? Entonces sí fue hermoso, como dice Miguel, aprendí muchísimo, fue un gran reto para mí moverme hacia este otro español que adoro, y ahora sí, me siento mezclada, o sea, mis españoles son todo menos neutro. Es curiosísimo cómo percibimos esa presunta neutralidad, ¿no? Cómo lo que para nosotros nos parece neutro nunca es neutro para nosotros y viceversa. Cómo nos parecen neutros lenguajes que están fuertemente marcados localmente, ¿no? Porque nuestra idea para imitar esa neutralidad justamente está contaminada por nuestra percepción del otro. Y nunca logramos que esté en esa supuesta mitad del camino. Mi experiencia es así también. Bueno, quería preguntarle a Ezequiel,
que tengo entendido que fue quien tuvo un primer contacto con los editores, quien en cierto modo impulsó pragmáticamente la cuestión de la publicación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué medida, además, el hecho de ser un colectivo y de ser un colectivo internacional incidió en la manera en que tenías que presentarles a editores o a este editor, si fue en el primer intento, te felicitaré en ese caso, este texto de un escritor que probablemente no conocían y que venía envuelto en este proceso también un poco desusado para costumbres editoriales habituales? Sí. Justo ahora estaba, mientras escuchaba, estaba buscando en los mails cuándo había sido el primer mail que mandé como para arrancar todo esto. Y en el 2016. O sea, en febrero del 2016 me había llegado una publicación de un blog del Círculo de Traductores que hablaba sobre una traducción colectiva en México. Entonces yo le reenvié ese blog a todo el equipo de traductores. Incluso estaba a mí, como diciendo, bueno, esto podría ser algo lindo para traducir. Capaz un día una de las obras de Rami, así de esta forma. Y bueno, y ahí ya se engancharon algunos. Incluso Rami también respondió. ¿Cómo respondió Filiponi? Dijo que sí, que le entusiasmaba la idea, que sería un buen ejemplo de todo lo que abarca la traducción y la literatura. Así que se mostró entusiasmado. Y de ahí pasaron un par de años, del 2016 hasta el 2019. Y ahí les volví a escribir a todo el equipo a ver quién realmente querría hacerlo todo juntos, quién estaba en la movida, ¿no? Y a partir de ahí, sí, fue un re laburo de búsqueda de editoriales, porque como vos decís, es una obra, no es del mainstream, tiene como muchas peculiaridades, y para mí también era nuevo presentar un proyecto de traducción a una editorial. Así que fui a un par de talleres que justo estaban organizando en la FED sobre cómo presentar un proyecto editorial. Hablé con un par de editores de 100 personas. Hubo un encuentro de traductores y editores, creo que fue en la Feria del Libro. Y bueno, ninguno enganchaba mucho. Y fue a través de la plataforma Mica. Hice como una ametralladora, tiré un montón de editoriales. Y bueno, los que engancharon fueron los 100 personas. Con Luciano. Me dijo, bueno, dale, está bueno, nos la jugamos, vamos a hacerlo. Bueno, ahí yo le comenté todo lo que estábamos, se bajaron algunos, otros quedamos. Y ahí ya empezamos. Bien. ¿Qué es esa plataforma Mica? Se lo planteó como un lugar de encuentro para pequeños emprendedores, una historia así. Como un lugar para hacer negocios para pequeña escala, para pequeñas iniciativas, ¿no? Tenía un chat, entonces vos le podías escribir por chat a las editoriales, supongo que había empresas. Podías escribirles a muchas editoriales a la vez. Todas las que estaban en Mica se las podías escribir. Y después también tiré ametralladora por mail. Editoriales que saqué del catálogo de la FED. O sea, todas las que tenían ese perfil, yo las mandaba. Y bueno. Y por suerte fue con Intersona que la verdad que nos súper acompañó en todo el proceso. ¿Vieron? Bien. Bien. Gran premio a la perseverancia. Sí. Es mi ascendente en Sagitario. Mirá. Hablando de astrología, Julia, quería pedirte que hablaras un poco más de este personaje, Abel Ifilsen, de este joven argelino, francés, inglés, digamos, a la larga, que justamente no encuentra su identidad, que está cortado de sus orígenes y de su identidad. Quería que cuentes un poquito más antes de quizá dar espacio a algunas preguntas del público
luego, antes de leer algunos fragmentos del texto para que todo el mundo pueda tener una pequeña muestrita de la voz, de la textura de esa voz. Bueno, creo que sí, es una voz muy potente, ¿no? Y lo que venía pensando en estos días, ¿no? O sea, retomar, siempre nos pasa eso cuando traducimos, y después uno dice, bueno, ¿en qué anduve, no? Y entonces vuelve a leer y trata como de rearmar. Y venía pensando en este personaje como alguien que en su narración lo que hace es elaborar un duelo o varios duelos al mismo tiempo que fueron postergados, ¿no? O sea, me parece como una novela de duelo postergado que está siendo elaborada, ¿no? Frente a nuestros ojos, o que está siendo elaborado para llegar a otro lugar, ¿no? Y básicamente, bueno, hay no solamente duelo de la muerte física, digamos, de un personaje en la novela, sino también de los cambios de ciudad que él hace, sobre todo en relación con la pertenencia, ¿no? De la pertenencia familiar, de la ciudad, la pertenencia a este linaje o estos orígenes que se le difuminan un poco, porque él dice, bueno, no, yo no soy un argelino que vive no sé muy bien quién soy, y esto borroso es algo que a él es algo que lo angustia y que lo frustra, digo, también, ¿no? En el sentido de que creo que es una de las hipótesis de la novela, ¿no? Pero esto de la búsqueda de la identidad, y digo identidad como con muchas comillas, porque es como, en realidad es como esa ilusión de tener un centro que es estable y que dice cómo es uno a lo largo de toda la vida, y eso no existe. Eso está estallado, y creo que en esta novela es mostrar, el darse cuenta de eso estallado, que ya estalló hace mucho en realidad, ¿no? Y de hecho hay bombas también en la novela, y creo que hay algo que ahí que acompaña esta cuestión de algo que vuela en pedazos, y que bueno, y que va siendo, digamos, se va dando cuenta y va recogiendo estos pedazos a lo largo de la novela. Bueno, como dijeron antes, creo que Silvia habló de esto antes, está fragmentado, y esta fragmentación y estos diferentes ritmos y lugares, y hay muchos flashbacks, entonces, bueno, me parece muy interesante la cuestión de dar por tierra también con una idea de identidad, ¿no? O sea, decir, bueno, este tema de la identidad, en definitiva, ¿cómo lo abordamos que no sea de una forma, digamos, a lo que se llega nunca, ¿no? Porque es básicamente una construcción. Así que bueno, eso es lo que podría agregar sobre el personaje. Puedo decir una cosita más que pensaba en relación con esto, porque es una novela, digamos, que está atravesada por el duelo, y creo que para nosotros también fue muy importante juntarnos y traducirla y hacer una especie, digamos, yo lo veía así al menos, ¿no? Como una especie de rito, de encuentro y de creación ante la ausencia, ante la pérdida del mismo Ramí y de Lucila. Digo, entonces fue importante para nosotros poder atravesar esos duelos, digamos, que tuvieron mucho impacto en nuestro grupo. Muchísimo, digo. Y por otro lado, bueno, también los duelos personales, ¿no? O sea, digo, fueron también muchos años, desde 2016 a 2023, en donde cambiamos de ciudades, tenemos vidas completamente diferentes, nos hemos transformado muchísimo, y bueno, y también hemos perdido mucha gente y muchos seres queridos, y bueno, y me parece súper, no sé, creo que fue una unión o una unión muy productiva, muy creativa y muy linda para todas nosotras, haber podido traducir esto entre todos, ¿no? Como una especie
eso, como una especie de acto creativo que nos trae un poco más a la orilla de la vida. Y bueno, y por eso también se lo dedicamos a Lucila y a Philip nuestra traducción. Miguel, ¿querías decir algo? Bueno, coincido en la dedicatoria, por supuesto, a Lucila y a Philip, que bueno, han estado muy presentes en todo el proceso. Y nada, al hilo de lo que decía Julia, totalmente, vamos, yo quería comentar contigo que es así. El camino que hemos seguido ha sido, bueno, se ha creado, que ha sido un espacio literario de traducción, pero también como emocional, aparte de intelectual. Y venía yo pensando, cuando venía en la bici para acá, en que no solamente las diferencias no solo son de variedades lingüísticas, es que hay muchas otras diferencias que tienen que ver con muchas otras cuestiones relacionadas con la vida y que se dan por evidentes cuando hay una única persona que está trabajando, eso no trasluce. Cuanta más gente hay, más se ve. Somos distintas ciudades. O sea, en este tiempo nos hemos cambiado de lugar, pero es que ya veníamos siendo de distintos países, distintas ciudades, de distintas generaciones. Unos somos padres, otros madres, otros no. Tenemos trabajos distintos. Yo era freelance, pero dejé de serlo y eso condicionó un poco mi forma de colaborar con el grupo. O sea, ha sido la misma vida, creo yo, como haciéndose hueco un poco y traduciendo en la forma incluso que teníamos no solo de relacionarnos, sino de trabajar. Y yo creo que eso lo hace enriquece el proyecto muchísimo. Y me gusta mucho que Julia haya hecho esa cosa. Era por... Y algunos somos abuelos también. En ese sentido, no sé, estaba pensando también, ¿no?, en nuestras diferencias, que me parece que es súper importante, digo, en tanto crear algo colectivamente y hacer una traducción en la que hay que tomar muchísimas decisiones, y eso también es lo que en general asusta a los demás cuando yo comentaba que estaba haciendo una traducción con 5 personas más y era bastante imposible. Pero sí creo que nuestras diferencias generaron algo nuevo, algo que se potenció, algo que generó un entramado, realmente un entramado donde cada quien pudo poner su voz. O sea, si bien el trabajo de pulido que hicimos fue muy fino y esperamos que se escuche una voz sola y nosotros creemos que logramos esta voz, yo puedo escuchar las voces de mis compañeros y compañeras en esa traducción, o sea, porque aparecieron, porque Mariana y Miguel, digo, hay timbres y hay elecciones que son diferentes. Y bueno, eso, creo que sí, me viene más como la idea de un entramado en donde esas diferencias aparecen sin chocar, o sea, no, y de hecho así fue el proceso de hacer esta traducción, o sea, si bien hubo contrastes, hubo mucha discusión, pero no era una cuestión de choque en donde había que elegir esta o esta, ¿no?, donde se proponían oposiciones, sino donde justamente se entramaba algo que lo hacía muy singular, y también eso nos alegró mucho. Yo creo que fue un trabajo que fue hecho con mucha alegría también, porque estábamos, no sabemos muy bien por qué, para mí es un misterio que estas 6 personas que estamos acá pudiéramos, hayamos trabajado tan bien, y respetando nuestras diferencias, y sobre todo, porque, o sea, a causa de nuestras diferencias había algo ahí que magnetizaba a todo el grupo y que generó el trabajo final. Mariana, ¿querías comentar algo? Sí, solo me hicieron recordar a cuando le mostré mi parte que me había tocado en la primera fase como de trabajo a Silvi, que me moría de miedo, ¿qué me iba a decir? Y a los comentarios, ¿no? Y qué tal que no les gustaba mi traducción, y qué tal que se daban cuenta de que yo no había alcanzado a ver
todo lo que tenía que pensar para que funcionara en este rioplatense, ¿no? Como este miedo un poco de qué van a pensar. Me acuerdo también cuando íbamos a llegar ya en la revisión final, a la parte que yo había traducido al principio, como estará todo mal, como esta cosa de que el traductor otro te lea y lea tus decisiones y te las pregunte, o sea, te las cuestione y que te proponga. Y al principio fue con un poco de miedo y enseguida se disolvió el miedo. Y fue más como una fue una experiencia muy enriquecedora de más bien este cuestionamiento era, oye, ¿y si ponemos mejor esto? Y fue como, claro, ¿no? Como esta apertura de posibilidades, ¿no? Fue más eso y los admiro y les agradezco muchísimo esa parte. En definitiva, yo me voy mejor traductora, seguro. Fue una dialéctica amorosa o primorosa, por decirlo así. Ahora que pasaron por esta experiencia, que en un punto los tomó, digamos, ¿no? O sea, ustedes se descubrieron mutuamente junto con el descubrimiento del autor, se fueron convirtiendo en un grupo por la fuerza misma del libro, por la fuerza misma del encuentro. ¿Repetirían la experiencia ahora que ya son un grupo? ¿Ese grupo seguirá vigente? ¿Tienen ganas de traducir otras cosas? ¿Tienen ganas de traducir otros Rami? ¿Cómo salen de este primer encuentro? No sé, por mi parte, mis experiencias de trabajos en grupo fueron siempre muy poco felices. Desde el primer grupo que integré, pero no en traducción, sino, o a veces en trabajos finales de la carrera. Yo volvería con otra, ¿no? Desde ya, pero no sé, veremos. Yo creo que un trabajo en equipo necesita muchísimo compromiso, ¿no? De todas las partes. Creo que eso es algo que aprendimos un montón y que a pesar de que tenemos vidas muy distintas, tenía que ser una prioridad, sobre todo creo que como hacia el final, que ya se acercaba la fecha de la entrega de la traducción, tuvimos que estar ahí, pasó a ser prioridad muy arriba en nuestras prioridades de todos, creo que puedo hablar así, y siento que para poder tener un proyecto en equipo, eso sería como la única condición, ¿no? Como este compromiso mutuo, recíproco entre todos, y específicamente de Philippe, y de forma muy personal. Yo con Philippe Rami tengo una relación, o sea, lo quiero muchísimo, fuimos muy amigos, y me encantaría seguir trabajando con su obra. ¿Y él? ¿Melina? Bueno, definitivamente también repetiría la experiencia. Creo que también hay algo que ganamos a lo largo de todo el proceso, es que de alguna manera aprendimos qué funcionó y qué no de la manera que tuvimos de organizarnos por ahí, a qué partes les podríamos haber dedicado más tiempo, o a qué partes les habíamos inicialmente dedicado un tiempo mucho más largo que el que realmente necesitaban, y creo que de eso podemos aprender un montón si repetimos la experiencia con otra obra. Y después me quedé pensando en algo, escuchando a Julia hace unos minutos cuando hablaba de esto del entramado y de cómo de alguna manera seguían presentes todas nuestras voces individualmente. Quería contar algo que me pasó hace un rato que estaba hojeando de vuelta la novela, que es que tuve que volver a la división inicial de capítulos que habíamos hecho para recordar qué capítulos había traducido yo originalmente, porque hubo un trabajo tan colectivo, tan fuerte sobre el texto general, que realmente no me acordaba muy bien con qué capítulos había trabajado inicialmente. Eso me sorprendió mucho también. Ezequiel, ¿querías comentar algo? Sí, yo también cuando pienso en si lo volvería o no lo volvería a hacer, hay un factor que involucra un poco que también es el tiempo remunerado, digamos. No te imaginas el tiempo que nos tomó. O sea, si vos calculás trabajando solo, hacer la novela solo, bueno, es decir, 2 meses, haces un cálculo de horas por palabra, más o menos. Pero así en equipo nunca sabes cuánto tiempo nos iba a tomar.
Y al mismo tiempo digo, bueno, ahora ya estamos afilados, ya tenemos como un proceso propio. Así que creo que eso también daría bien. Y también nos conocemos, porque si veo que un proyecto de traducción, como antes decíamos, salieron un montón de cosas personales, sentimentales, de la persona de cada uno. Entonces nos conocimos un poco también a través de eso. Así que bueno, si hay editoriales ahí interesadas en nuestro equipo, acá estamos. ¿Bien? Sí, con la imagen del viaje que me sigue viniendo, tenía también obviamente sus baches y sus curvas cerradas, ¿no? Donde haya habido que tirar un poco de freno de mano también para no salirse. Yo creo que esto es un crecimiento personal para muchos. Mariana decía antes que ese miedo se disolvió, ¿no? a la crítica o al cuestionamiento. Yo por mi parte crecí un poco sin esperarlo, porque yo llevo años traduciendo literatura y he tenido muchos correctores, algunos de ellos totalmente inmisericordes, otros con los que he aprendido mucho, bueno, he aprendido de todo, pero algunos que han sido especialmente pedagógicos, y yo no me enfrenté, bueno, ya lo saben, o sea, todos los compañeros, en algunos momentos yo, por ejemplo, personalmente no me enfrenté a las opiniones de los compañeros de una manera como muy de esto, bien, o sea, me abro y me dejo llevar. Ese proceso hasta llegar a un punto en el que recoges la crítica o los comentarios y lo incorporas de la manera alegre y sana que comentaba Mariana, es un viaje. Depende mucho de dónde viene uno, de a dónde llega, de las razones personales de distinto tipo, pero me parece tan enriquecedor este proceso, o sea, con tantas capas, a tantos niveles, intelectual, literario, de traducción, emocional, sentimental, de amistad. Y eso no sé cuántos de vosotros habéis visto en persona desde que empezamos a trabajar. Solo os lo pregunto. Las que estáis en Buenos Aires, os habéis encontrado, me imagino, alguna vez, o varias veces, claro. Pero el resto solamente lo hemos visto así en cachitos, como ahora. Y me parece increíble que hayamos llegado hasta donde hemos llegado. Y yo querría decir también que repetiría, sin duda, de ningún género, pero por el trabajo que desempeño ahora, que es de traductor, pero en internacional, pues estoy fuera de... O sea, no me permite trabajar ya como autónomo. Entonces eso por mi lado se terminó hasta nuevo aviso, pero vamos, Alejandro, antes de que te retires, querría saber si hay preguntas del público, porque no las hemos visto. Ok. Bueno, ahora vamos a leer. Quería hacerles una pregunta última. En gran medida el trabajo coincidió con la pandemia, ¿o no? Quiero decir, o todas las reuniones vinieron un poco después de la época más crítica de pandemia. Sí, yo creo que el grueso de trabajo fue este año. Sí. Entonces fue como un poquito después. No, Claro, hemos empezado con la primera reunión, más o menos en marzo-abril del año pasado. Creo que la pandemia nos ayudó porque estábamos todos mucho más familiarizados con las opciones de reuniones virtuales y herramientas de trabajo colaborativo que lo que hubiésemos estado si se hubiese hecho en 2019. Bueno, creo que tenemos el tiempo justo para una pequeña lectura de algunos fragmentos. Así que supongo que ya teníamos un orden, que hagamos ese pequeño ping-pong de lecturas. Bueno, empiezo yo. Como todos los adolescentes, yo quería que me amaran. Les gustaba a muchas chicas del barrio, entre las que había una morocha que se llamaba Dafna. Nos besamos un 14 de julio atrás de los autitos chocadores. Aquel beso me dejó un sabor amargo. La abracé. Era una chica sencilla, magnífica. Era hija de padres divorciados. Había nacido en Tel Aviv y luego se había mudado a Francia con su madre. Cuando nuestros labios se encontraron,
mi mirada no pudo evitar deslizarse hacia la antena de radio que se elevaba en la cima de la colina. La feria estaba en su apogeo. La noche era clara. Allá arriba la antena brillaba entre las estrellas. El mundo me estaba esperando. Tenía tanto por descubrir. Rechacé a Dafna. Ella hizo un escándalo. Me acusó de impotente y se fue. Amaneció. Me quedé allí, sentado en una pared baja. El cielo se desplegaba a la izquierda y a la derecha. Era de una palidez increíble. Meses más tarde me fui a París. Trabajé duro. Terminé el doctorado. Fue una liberación. La mañana de la defensa no reconocí mi cara en el espejo. Una cara sin rasgos. Una cara que podría haber sido la de cualquiera. Ya no era el árabe que había triunfado más allá de las expectativas. Ahora no era más que el título que estaban por darme. Unas letras impresas en una hoja tan blanca como el cielo más allá de las antenas. Me siento musulmán como el monstruo de Frankenstein podía sentirse humano, de forma intermitente, después de haber recibido el rayo, cuando los fragmentos fríos que lo constituían, de pronto al unirse, hacían coincidir dos nervios y provocaban los reflejos y los espasmos de una vida balbuceante. Mi llegada a Inglaterra y mi flechazo por Lizzie quizás despertaron esta figura ausente. Musulmán fragmentado, acumulo escenas en las que cumple un papel de extra junto a animales sacrificados, descuartizados, cuyo suplicio encarna un origen que soy incapaz de formular. Un recuerdo, un fragmento, una imagen. La historia de una infancia sin historia. Durante mi infancia, a la hora de dormir, desfilaba ante mis ojos un cortejo de terneros y novillas con la cadera marcada. Este carrusel macabro podía girar en mi cabeza durante semanas. Era imposible frenarlo. Era imposible bajarse sin provocar un choque en cadena. Entonces todas las imágenes explotaban como vidrios que me cortaban los ojos y me sumergían en un baño de sangre. Por la calle pasa una ambulancia, una sirena interminable. Londres ya no me parece la promesa de un futuro mejor. Se me aflojan las piernas, tiemblo de pies a cabeza. ¿Es de rabia, de miedo o porque presiento que mi vida se va a pique? Salgo de la garita, me quedo parado en el corredor, delante de la pesada puerta que me separa del exterior. Eva me llama desde la pasarela. Ven, subí, vení a ver qué hermoso es. El estudio está sumido en la oscuridad. En el fondo hay una pantalla. Eva me presenta. Hola, dice Vela, sentate ahí. Eva vuelve a su lado, detrás de la consola llena de potenciómetros, cursores e indicadores luminosos. En la pantalla aparece la imagen fija de un caballo. El negro de sus ojos le devora la cara. La crin despeinada contrasta con la blancura del cielo. El pelaje está manchado de sudor o de ceniza. Vela aprieta un botón. El caballo resopla, cabecea. Sus patas flacas parecen quebrarse contra las piedras del camino. Tengo náuseas, me siento perdido, acorralado. Firuz clavó los colmillos. ¿Cuándo empezaron sus amenazas? Trato de acordarme. Mis pensamientos suben por una pendiente empinada, como ese caballo sin fuerzas, incapaz de dar un paso más. Y después me acuerdo. Me quedé en silencio. Lizzie se sorprendió. ¿Nunca fuiste feliz antes de conocerme? Dudé. Por supuesto, yo también cargaba mi bagaje de historias, pero ninguna era tan alegre como la que ella acababa de contar. No sé, Lizzie, le dije, esperemos un poco para el nombre, vayamos viendo. La agarré de la cintura, la levanté, la llevé hasta el sofá. Hicimos el amor. Lizzie me arañaba los hombros, la espalda, me faltaba el aliento. El corazón me latía, henchido, dolorido. Estaba petrificado. No podía liberarme de la imagen de ese pequeño ser entre nosotros, tan abrigado en el interior de su cuerpo. Lizzie se dio cuenta. Está todo bien, no hay riesgo de que la lastimes. Vení. Le besé el vientre, la cola, todo el cuerpo, y desde todos los ángulos. Mis besos sondaban un abismo, donde dormitaba un ángel, con párpados de pichón. Luego, como siempre, nos duchamos juntos antes de acostarnos. Lizzie puso música. Escuchá, alegra, escuchá qué lindo que es. Estaba radiante. Me pegué a su cuerpo, le acaricié el pelo. Pensé que tendría que mantenerme vivo los próximos 20 años. Ese pensamiento me encendió un fuego en el pecho. Me vino un recuerdo. Sí, Lizzie.
Jeffrey Felizando. Las mesas en las veredas están abarrotadas. Todo el mundo habla en árabe. Ese murmullo me es familiar como el ruido de la lluvia. Lo escucho. No tengo a nadie con quien hablar. Por primera vez hace semanas estoy en paz. ¿Con quién? ¿Con qué? No lo sé. Todavía siento cierta molestia, pero en el fondo todo esto me parece natural. Esa mujer que se inclina hacia su hijo, que le acaricia la frente con su mano enguantada como si se tratara de un material contaminado, o esa otra que aplasta un pedazo de pudín en su plato y que lo come corriéndose el velo, o esa que ya no es nadie tampoco, apenas un perfume entre el olor a fritura y gas de caño de escape. Y esos hombres pendientes de ellas, fríos como la lluvia. Pido un té, me quemo al tomarlo, eso me calma y disipa la incomodidad que siento delante de estos hombres y mujeres cargados de religión. Me impregno del aire que circula de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de país en país. Lo respiro y a medida que me lleno de los demás, me convierto en el que siempre fui, un hombre incapaz de reconocerse en el espejo. Estás muteado. Cada tanto Luther interrumpe a quien habla. Explica que es arriesgado quedarse demasiado tiempo en el mismo centro de refugiados. Hay que cambiar de centro periódicamente y presentar cada vez una nueva solicitud de asilo con una identidad distinta. Y hay que tramitar las solicitudes cuanto antes. Luego se retoman las conversaciones. La religión se mezcla con la vida cotidiana, una vida hecha de las mismas dificultades, los mismos peligros, las mismas esperanzas y sobre todo la misma valentía. Los migrantes narran a Luther sus relatos de persecuciones y huidas y él los transcribe de principio a fin. Da cuenta de los pormenores de la historia con la vaguedad suficiente y la precisión necesaria para que todo el mundo pueda, en un primer momento, tener una asignación del gobierno y después quedarse en Inglaterra. Se oye el crepitar de la máquina de escribir. Todo el mundo cuenta su vida tal cual es. Esa vida que tantas veces ha estado a punto de romperse. Se relatan los papeleos, la entrada en Europa, los desconocidos que se quedaron en el camino, ahogados en el mar, asesinados por los traficantes de personas, triturados por el eje de un camión o de un vagón de mercancía. Luther tipea en su máquina. Cuando termina me entrega el dossier. Me dice, ahora te toca escribir. Me siento. Las líneas se confunden. Los testimonios se suceden. Me transportan a un mar encrespado de sangre que emana del horizonte. Bueno, yo no puedo evitar darme el gusto de leer un fragmento que me gusta especialmente y creo que enseguida se va a cortar, así que leo rápido y después nos despedimos. Esa mañana mi padre me lleva de la mano. Caminamos a través de los helechos. Nos detenemos muchas veces a escuchar a los perros. La caza empezó a la madrugada. Cuando llega el mediodía, ayudantes y cazadores comparten una tortilla. Comemos apoyados en los árboles, en un claro del bosque. Sobre nuestras cabezas brilla un oleaje de polen que el viento va llevando de un lado a otro. Se reanuda la caza. Nos unimos a un grupo que está al acecho. Mi padre me da su fusil. Examino los alrededores con los prismáticos. Un matorral se sacude. Contengo la respiración. Apunto con el arma, el ojo clavado en la mira. Mi padre me pone la mano en el ojo. De golpe aparece una silueta. Es un cazador. Se esconde, se rasca, mira a su alrededor. Se lo ve perdido. Parece un animal. Pongo el dedo en el gatillo. Nunca me sentí tan nervioso. Este estado dura unos segundos. Mi padre me saca la escopeta de las manos. Los hechos se precipitan, los perros entran en acción, los que ladran se callan, la jauría se detiene. Los perros líderes dan la voz de alerta, spaniels, bretones en los flancos y en el centro, perros de caza y grifones seguidos de cerca por todos. ¡Vamos, vamos! El viento invade el bosque, un viento que gime, llora, suplica, llama. Un disparo, un alboroto en las ramas, entre los troncos. Aleteos, un cuerno, ladridos. El olor a pólvora y a tierra sube hasta lo más alto del bosque. Corremos en la oscuridad. Mi padre me habla. Entre palabra y palabra le tiembla la voz. A algunos metros, un aleteo enfurecido. Encendemos las linternas. Aparece una montaña de carne. Es un ciervo enorme que tiene barba blanca y 28 puntas. Uno de esos animales que solo existen en las leyendas.
Una bala le dio entre los ojos, atravesándole el cráneo de lado a lado. Por el orificio se ve un vacío y el haz de luz de las lámparas que se agitan en todos los sentidos. Misteriosamente el ciervo aún está vivo. Mueve los ojos a pesar del disparo que le voló la mitad del cráneo y que tendría que haberlo fulminado. Durante 1 o 2 minutos el alma se aferra al cuerpo, como alimentada por todas las luces que brillan en el bosque. Un quejido se eleva, una voz trascendental. Los cazadores se callan, los perros no se atreven a avanzar. Nos ponemos en círculo, esperamos. Luego, suspiros, una respiración nítida. Después un quejido conmovedor, como el gemido de un chico. Silencio. Viento. El ciervo cae. Los perros se echan sobre él con la mandíbula bien abierta, junto con los hombres, que llevan el puñal en alto. Somos unos cuantos chicos montados sobre el ciervo todavía caliente. La cornamenta está enganchada en los arbustos, la cabeza levantada. Sacamos una primera foto. Se sacarán otras al día siguiente, una vez que el animal haya salido de la cámara frigorífica. Con el flash surge el bosque, después vuelve a desaparecer. El recuerdo me trae a la memoria los colores, la herida en el costado del animal. Recuerdo haberme dicho que algún día iba a tener que dar cuenta de esta muerte. Bueno, un aplauso para ustedes. Ha sido un gran placer conversar con los traductores de Alegra, de Philippe Remy, editado por Persona. Los invito a leer para su deleite. Bueno, se está por cortar, así que nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Muchas gracias.